sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Escuchando la palabra, pues siempre nos deja algo, ¿no?, que nos edifica, siempre nos deja algo, como hemos estado escuchando, que nos advierte, que nos anima. Y bueno, somos un pueblo que pertenece al reino de Dios. Sabemos que hay dos reinos, sabemos que no hay muchos caminos, hay dos caminos, el camino de la salvación y el camino de la perdición. Y el reino de Dios es el reino que se instauró cuando Cristo ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo y empezó a formarse la iglesia primitiva. El reino de Dios siempre ha existido en diferentes épocas y formatos, pero estamos en la última época en la que el Señor Jesús inició ese reino, que es un reino que no tendrá fin para la eternidad. Satanás es el que siembra, ¿no?, en la tierra también, así como también la palabra de Dios es sembrada en la tierra. Y la palabra la predicación de la palabra es el campo de este mundo. Y aquí tenemos una parábola del trigo y la cizaña que hace referencia a lo que estamos viviendo en esta época, ¿no? En Mateo 13:24 Jesús les dijo una parábola sobre el trigo y la cizaña. Y les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla y en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es una de las parábolas del reino, ¿no? Después sigue hablando otro tipo de parábolas que habla del reino, pero enfoca de diferentes formas el reino de los cielos. En esta parábola vemos que el mundo es el lugar donde se siembra, y sobre todo se siembra en los corazones de los hombres. El Evangelio es predicado a todas las naciones. Jesús dijo que Él no vendría hasta que el Evangelio sería predicado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el fin de la siembra del Evangelio tiene como deseo de Dios que la gente lo reciba y pueda crecer, en este caso en los corazones. Los corazones son el área donde Dios quiere que el Evangelio fructifique, crezca y traiga fruto. Vivimos en un mundo convulso, ¿no? Sabemos que el diablo ha venido para matar, robar y destruir. Y vemos que está ocurriendo. Está ocurriendo y cada vez más intensamente, con más odio y con más violencia. Así que Satanás también siembra. La Iglesia está en medio de ese conflicto. El diablo sigue haciendo su obra, es la cizaña, y la Iglesia también sigue haciendo su obra, que es sembrar la palabra. Sembrarla en los corazones de los hombres, que es el campo en la que tiene que ser predicada. Y vemos que una de las características del reino de Dios es que el Señor vendrá a juzgar. Él quitará la cizaña, y los segadores, que son los ángeles, las echarán y las quemarán. Pero sin embargo, el trigo será recogido en el granero de Dios.
El reino de los cielos es el reino que va a prevalecer sobre todo reino sobre la tierra, poder político, religioso o cualquier otro fin que haya. Pero tenemos luego la parábola con anterioridad, la parábola del sembrador también, que representa un poco parte de ese reino. Y dice Mateo 13 que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó entre pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuan a 100, cuan a 60, cuan a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga para oír, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18, Jesús explica esta parábola del sembrador, y dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado entre pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es otro enfoque diferente, ¿no?, de lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino que predica la palabra de Dios, que es el mensaje de nuestro Señor. Y aquí tenemos las características o diferentes pautas en las que a veces esa semilla se reproduce o no, o sufre circunstancias o características que hacen que no vayan al plan, al ideal de que una semilla, cuando es sembrada, pues crezca y da fruto. Entonces el que siembra, el sembrador, desde luego es la Iglesia. Dios es el que la ha enviado a predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero el que siembra es la Iglesia, y cuando sembramos vemos lo que a veces ocurre en estas, podríamos decir, 3 fases, ¿no? 3 fases de lo que produce a veces la semilla en nuestro mundo. Podemos pensar que estas parábolas describen los resultados a veces de lo que es una predicación, la predicación del Evangelio, y las condiciones espirituales de las personas que prevalecen en la tierra. Así que dentro de lo que es la manifestación visible del reino de Dios hay diferentes condiciones espirituales, ¿no?, que podemos decir que Cristo nos enseña, ¿no?, con esta parábola, que a veces está lo bueno en este mundo, a veces vemos lo malo en su reino. Hay personas que profesan la fe en su nombre y a veces se ven avenencias, desavenencias, ¿no?, en el creyente, mundanalidad, que a veces pueden conducirnos a la apostasía, a la infidelidad. Pero sin embargo vemos que hay también otros resultados que nos lleva a la fidelidad y a la piedad, y que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno, ¿no? Podemos pensar que no podemos esperar siempre, sí que vemos que está el mal en este mundo, y la influencia, la oposición que tenemos de Satanás y sus seguidores, pues es una de las cosas por las cuales tenemos que luchar.
Y una manera de vencerlos es tener un corazón acondicionado para que la semilla traiga fruto y podamos crecer para salvación y gloria de su nombre, ¿no? Entonces, pensando que el campo representa el mundo, ¿no? Y el Señor es el primer interesado de que la palabra sea predicada a todas las naciones. No sabemos dónde la palabra cae. Cuando evangelizamos, salimos a evangelizar y tenemos proyectos misioneros o tenemos proyectos de esfuerzos de alcanzar a los demás. La semilla no sabemos dónde va a caer. A veces percibimos que quizás aquella persona o aquella otra no va a responder al Evangelio, y a veces es al revés. Aquellos que parecen duros, de repente tienen un corazón dispuesto, y aquellos que parecen que sí van a creer, pues se aferran a su vida y van hacia adelante. Entonces, pensando que cómo será recibido el Evangelio cuando predicamos, cuando extendemos el Evangelio a nuestro pueblo, a nuestras ciudades, a nuestra nación, ¿cómo será recibido el Evangelio, ¿no? Entonces dependerá mucho, ¿no? Dependerá mucho de cómo reaccione cada corazón a la palabra. Y hay también la oración de la Iglesia para preparar a la gente para que la reciba, para que la escuche, la reciba y pueda traer fruto. Entonces aquí tenemos diferentes reacciones variadas, ¿no? Unos oyen y no entienden, otros creen y después se apartan, otros creerán, perseverarán y llevarán fruto. Así que, en esencial, quienes reciben la palabra y se aferran a ella, pues son los que realmente van a traer fruto de salvación, de nueva vida. Jesús dijo que si el grano de trigo no muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese grano de trigo, que es la palabra de Dios, se tiene que hacer viva en el corazón del hombre y la mujer, para que esa vida que tiene el Evangelio se pueda producir. Por lo tanto, es importante que nosotros muramos. Tenemos que morir para que el Evangelio pueda crecer y desarrollarse en nuestra vida, ¿no? También es una advertencia para nosotros, los creyentes, los que venimos a la iglesia, los que estamos estamos tiempo en el Evangelio, ¿no? Es una advertencia, porque la Biblia dice que somos plantío del Señor y que somos labranza de Dios. Así que nuestro corazón es como un huerto y para Dios nosotros somos como una labranza donde Él se ocupa de que podamos llevar el fruto que Dios desea. Bueno, tenemos un oidor, que es el oidor duro de corazón, que es el que no entiende, es esa semilla que cae en el camino. Hay muchos corazones endurecidos por el pecado, ateos, incrédulos, que así como viene la palabra, la rechazan así constantemente, ¿no? Por lo tanto, el diablo viene y la arrebata. Los sabios la arrebatan. ¿Cuántas cosas pueden arrebatar también la semilla del Evangelio en nuestra vida? Verdades profundas y enseñanza que nos puede ayudar a poder traer fruto. No la entiende, ¿no? Las mentes están cerradas, los corazones de las personas su mente está llena de tantas cosas que no hay cabida para la palabra de Dios. Y por lo tanto no hay adherencia, ¿no? Para que el grano de trigo pueda traer fruto tiene que haber una tierra, ¿no? Por lo tanto, si no hay adherencia, nunca habrá un resultado de transformación que produce el Evangelio en nosotros. En Lucas 8 dice que el diablo sí que quita la palabra. Vemos que el diablo pues, es el enemigo número uno del
reino de Dios. Y a veces sus seguidores o sus profetas falsos que tratan de quitar la semilla del Evangelio en los corazones de los hombres. Dice que el diablo quita la palabra para que no crean. El trabajo del diablo es que el hombre no crea, que le dé justificaciones, le da pensamientos, estructuras, incluso le dice que está bien, que esté tranquilo, que está bien, que todo va bien. Y vemos que el diablo no quiere que la gente crea. Tenemos el oidor superficial que recibe con gozo la palabra, pero sin embargo, pues luego lo deja, ¿no? Las emociones son pasajeras. Todos a veces hemos caído en esto de las emociones. Las emociones son bonitas, están bien, pero no tienen un lugar de preeminencia en el creyente. Las emociones son pasajeras. Y esas emociones no nos llevan realmente si queremos siempre emociones, no nos llevan a un crecimiento espiritual, ¿no? El cristianismo tiene sus exigencias. El cristianismo nos exige, porque cuando el Evangelio lo recibimos con gozo. Hay sentimientos bonitos, hermosos, de paz, de esperanza, de perdón. Y nos damos cuenta que produce muy buenas sensaciones, ¿no? Y aquí dice el versículo 21 del 13 que le falta la raíz en sí mismo y es de corta duración. Así que está bien las emociones, la experiencia de la salvación, el gozo, la alegría de un Dios que perdona, que restaura. Sentimos esa vida de Dios en nosotros, pero sin embargo es de corta duración, porque dice que luego tropieza. La aflicción viene, la persecución, también viene la tentación. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Sucumbimos o seguimos creyendo que queremos tener un buen corazón, una tierra buena para que produzca fruto el Evangelio? Si queremos ese fruto, entonces tenemos que reestructurar algo en nuestra vida, ¿no? Tenemos que empezar a echar raíz en la palabra de Dios para crecer y tenemos que superar la aflicción, la persecución que viene por causa de tu fe y tus decisiones por Cristo. Y cuando la tentación está ahí, también tenemos que tomar decisiones en las que no queremos nada en una tierra limpia y buena, abonada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Queremos que esa palabra traiga fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Así que tenemos ese oidor superficial. No queremos ser oidores superficiales. No queremos tener raíces poco profundas, porque eso va a reflejar que va a ser de corta duración. En Marcos 4 es interesante ver que dice que brotó pronto este oidor superficial, que brotó pronto, esa semilla brotó pronto. Pero también dice en Lucas que no tenía profundidad. Y todas las cosas que a veces vemos que florecen pronto, que parece que hay personas, hay creyentes que se comen el mundo, pero luego hay una realidad interior que tiene que ser consecuente con su profundidad. No me vale comerme el mundo y que broto pronto, que experimento, que veo que está bien, pero luego también tengo que profundizar, tengo que andar. En Lucas habla de que cavó y ahondó. Cuando nosotros creemos en el Evangelio tenemos que cavar en nuestra vida como ese sembrador que tiene que arar la tierra, cavar, ahondar y poner la semilla profunda para que
pueda traer fruto cuando reciba la lluvia, ¿no? También dice que no tenía humedad. En los diferentes evangelios, leyendo, vemos que en Marcos dice que no tenía humedad. Así que brotó pronto, pero claro, no tenía humedad, no tenía profundidad y se secó. La humedad es referente a que cuando alguien tiene un huerto, pues que lo tiene que regar. Si no lo riega, por muy buena que sea la semilla que está sembrada, pues se va a marchitar, no va a crecer, incluso va a salir y va a morir. Lo que tiene que hacer el creyente es que tiene que buscar la presencia del Espíritu Santo para que incentive el crecimiento en nuestro corazón en cuanto a la vida cristiana. ¿Qué es lo que Dios va a producir en nosotros? Pues va a producir aquello que Dios haya determinado, unos 30, otros 60, otros 100%, otros lo que Dios haya diseñado para ti, es lo que Él va a desarrollar y producir en ti. Pero tú tienes que tener una tierra humedecida por la presencia del Espíritu Santo y el Evangelio en tu corazón, ¿no? Sin raíz el árbol cae pronto. Vemos grandes árboles, pero vemos que caen, están frondosos, vigorosos, fuertes, pero cuando a veces viene un poco el viento o un pequeño río, pues se caen porque la raíz es muy superficial. Y Dios nos ha llamado no solamente a florecer exteriormente, sino nos ha llamado a arraigarnos interiormente, profundizar interiormente, ¿no? Arraigados en Cristo. La casa que cayó era una casa que estaba edificada sobre la arena. Dios no quiere que nosotros estemos edificados en arena, porque van a venir momentos en los que todo va a temblar, los ríos, los vientos, la lluvia, el terremoto de cuestiones en la vida. Si no estamos bien profundizados, que es la roca Cristo, todo va a ser en vano. Entonces el sentimentalismo, las emociones, incluso aquello que aparentemente queremos mostrar a los demás en la vida cristiana, no va a ser útil si no estamos debidamente arraigados en Dios. Entonces está el oidor que tiene otros intereses, ¿no? Este oidor dice en todos los evangelios que el afán y el engaño de las riquezas son los que hacen que eso no fructifique. Está sembrado sobre la cizaña, pero las cosas del afán de este mundo, las riquezas, el trabajo, y ¿qué ocurre? Que los espinos van creciendo, entonces van ahogando, ¿no? No sé si habéis visto que si en un campo de trigo hay mucha cizaña que crece juntamente con el trigo mengua, se debilita e incluso desaparece porque la cizaña le quita todo el vigor, la luz. Entonces tenemos que pensar que los espinos no crezcan, que también dice en Marcos, codicias de otras cosas. La codicia es algo que nos lleva tiempo, esfuerzo, dedicación, preocupación y roba la vida cristiana. Roba la vida de Dios en nosotros. Cuando damos demasiadas cosas a esos ámbitos de la codicia, a ese afán, al engaño de las riquezas, hace que nos esforcemos tanto que no tenemos tiempo para Dios, sino solamente tenemos tiempo para nosotros mismos y nuestros deleites. Bien dice en Lucas que ahogan la palabra. Cuando no hay oxígeno en un lugar, una planta se muere. Eso es ahogar. Nadie puede respirar bajo agua porque no hay oxígeno. Entonces, cuando estamos inmersos en un mar donde nosotros vivimos
a veces afanados y entregados a otras cosas, se ahoga, se apaga la vida, se muere. Nadie puede vivir sin respirar. Por lo tanto, tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que preparar nuestro corazón para que realmente queremos llevar fruto. Y así dice, ¿no? Hay también otra palabra en Lucas, porque si leemos este relato en todos los evangelios descubrimos palabras que son interesantes. En una de ellas dice que el que está sembrado sobre espinos, dice que hay un momento que se va yéndose lejos, se va yéndose y se olvida de lo que un día fue sembrado en su corazón. Así que esa palabra fue sembrada y de repente se va lejos. Sí fue sembrada, pero no la atiende, no se preocupa por esa vida interior. Y yo me pregunto que hay muchos creyentes así, creyentes que se han olvidado de lo que fue su vida cristiana. Creyentes que se han alejado, o sea que se han ido de su vida, saben qué es la vida cristiana, la conocen, pero se han olvidado de ella, saben que están ahí, está ahí. Y el engaño está que a veces dice, bueno, ya lo retomaré, ya lo haré, ya miraré, ya... ¿Cuántos creyentes hay fuera del reino de Dios con esta actitud? Con la actitud de que se van lejos. Es como el hijo pródigo, que le pidió a sus padres los bienes, se fue lejos. Pero luego recordó. Ojalá, ¿no?, que muchos creyentes recuerden lo que habían vivido en su vida cristiana y se den cuenta del fraude, del engaño y de la frustración que es vivir sin Dios, vivir sin Cristo. Y todos dicen que como pues características de esas personas, el oidor duro y el oidor superficial, el oidor que tiene diferentes intereses, todos los evangelios dicen que no da fruto. El Señor nos ha puesto para que llevemos fruto. O sea, no nos ha puesto para no hacer nada ni no potenciar nada en nosotros, sino que Dios quiere que nosotros llevemos fruto. Entonces el oidor, es interesante, el oidor que entiende la palabra y da fruto, es el oidor que escucha, no solamente escucha. Es el oidor que entiende, no solamente entiende, sino que también es el oidor que obedece. Esa es la clave. Para que traigamos fruto tiene que haber obediencia incondicional. Entonces, cuando entramos en estas características, en las que vemos en la parábola del reino de Dios, pues nos damos cuenta que pues, podemos identificarnos, o podemos por lo menos ver el error de caer en estas áreas y poder hacer cambios, ¿no? En Marcos no solamente que escucha, entiende y obedece, dice una palabra muy importante, que dice que la recibe. Recibir el Evangelio, retenerlo, poseerlo, alimentarlo, cuidarlo, que es un mensaje de la palabra de Dios, requiere eso, que lo podamos recibir con todas sus consecuencias. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si queremos fe, necesitamos venir a la palabra, venir al Evangelio y recibirle, ¿no? También Lucas dice otra palabra, no solamente dice reciben, sino dice que la retienen. Retener algo. Sabemos que retener algo en nosotros también hay que velar y hay que no ser descuidados. No queremos que nadie nos robe un precioso tesoro de la fe salvadora. Por lo tanto, la tenemos que retener, hacer firme. No sé si habéis visto, bueno, todos hemos visto el barco que echa el ancla o el barco que se amarra a un puerto con buenas cuerdas, ¿no?
Ese es el creyente, esa es la actitud del creyente, que se amarra a un lugar y no se suelta, ¿no? Por eso dice Jesús que separados de mí nada podéis hacer, ¿no? Así que esta es la cosa, que nos aferramos, nos agarramos, retenemos, recibimos y obedecemos la palabra de Dios, ¿no? Bueno, podemos hacernos una radiografía y podemos preguntarnos, bueno, ¿qué está ocurriendo en nuestra vida? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos atrapan cada vez más las cosas temporales? ¿O la palabra de Dios y las cosas celestiales es lo más importante a medida que pasa el tiempo? Porque retener lo que un día nos alegramos, nos gozamos, perseveremos, eso no significa, todavía no hemos terminado la carrera, por lo tanto tenemos que estar atentos, tenemos que velar para no caer en tentación, que las cosas temporales no roben la fe, la confianza, el tiempo, que la palabra de Dios sea eso que anhelamos y necesitamos cada día. Colosenses 3:1-16 dice: buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, buscar las cosas de arriba. ¿Qué hacen las plantas? Buscan el sol, buscan la claridad, van creciendo hacia arriba, miran al sol. Nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Pero dice: porque habéis muerto. Esa es lo que produce el Evangelio en nosotros cuando morimos a nuestras prioridades. Lo que hace es que podamos desarrollar y podamos crecer y dar a 30, a 60 o a 100 por uno el resultado de nuestra consagración a Dios. En Juan 15, versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 1 Pedro 1, 3. Vamos a leer, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí habla de ese nacimiento, esa nueva vida en Cristo. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que, ¿qué es lo que hemos leído? La parábola del reino, de la cizaña y del trigo. Pues que el reino de este mundo va a ser destruido.
los reinos de este mundo, el reino del diablo, va a ser destruido, pero sin embargo el Señor va a recoger en su granero a todos que pertenecen al reino de Dios, a todos que han depositado su fe y su confianza en el Señor, aquellos que han renacido por la resurrección de Jesucristo. Entonces allí hay una herencia que es incorruptible, que es incontaminada, que no se va a ensuciar, que es totalmente pura, y es inmarcesible, que no se va a marchitar. Así que todo lo que aquí hay se va a marchitar. Lo que no se marchita es nuestra fe y confianza en Dios, que nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada. Así que somos ciudadanos del reino de Dios y ciudadanos que vamos a heredar ese reino y que vamos hacia la eternidad. Por lo tanto, 1 Pedro 1:13 nos da una enseñanza que debemos de hacer. 1 Pedro 1:13 dice: por lo tanto, en este camino, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir los lomos significa despertar y preocuparse por el camino cristiano. La sobriedad tiene que ver con una mente limpia, abierta, donde sabe la persona, el creyente, qué es lo que quiere y qué es lo que está haciendo y hacia dónde va. Por lo tanto, dice como versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice la Biblia que no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces todo lo que este combate de pensamientos y sentimientos, dice no os conforméis, el que se conforma es la persona que se adhiere a muchas cosas que no debe de hacer, deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Esos deseos siguen estando ahí, pero dice que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, afirmar nuestro corazón y seguir hacia adelante. Versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si somos temerosos de Dios, nos apartaremos de los caminos torcidos. Y necesitamos ser temerosos de Dios, cada vez temerle más. Pero no es un temor que nos esclaviza, es un temor que nos libera del pecado. Es diferente a otros temores. Entonces le sigue diciendo, conduciéndoos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso es lo que hizo el Evangelio, se fue sembrado en nuestro corazón y por lo tanto hemos sido rescatados de esa vana vida y tenemos que ir hacia adelante con la ayuda del Señor. Bueno, pues vamos ahora a pedir a Dios que nos ayude. Bueno, hemos recibido esta palabra, vamos a retenerla en nuestro corazón porque queremos desarrollar y crecer en el reino de Dios, avanzar, y queremos también desarrollar todo el potencial que Dios ha dado a cada uno. Y si estamos enredados en algunas cosas, si estamos con un corazón duro, que a veces la palabra de Dios no hace su trabajo, estamos entre pedregales, nuestra tierra es poca, nuestras raíces pocas. El sol no alumbra nuestros corazones porque el afán y los deseos han apagado la vida cristiana. Por lo tanto, tenemos que afirmar nuestro corazón, decirle a Dios
que queremos perseverar conforme, Señor, su voluntad y sus propósitos para con nuestra vida. Sí, Señor, gracias que tú nos hablas constantemente, nos enseñas constantemente. Te rogamos, oh Dios, que podamos, Señor, alcanzar la meta, ganar la batalla, Señor. Danos las fuerzas, la sabiduría, la inspiración, la gracia para perseverar y seguir hacia adelante. Gracias porque hemos podido recibir este Evangelio, Señor, tan maravilloso. Ayúdanos a cuidarlo, a protegerlo, a alimentarlo y que podamos crecer para gloria y honra de tu nombre. Así que gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a meditarla en el nombre de Jesús. Amén.